Hay 30 personas que han quedado sin trabajo en la fábrica de calzado. ¿Es cierto eso? Nosotros esa situación de la fábrica de calzado la estamos siguiendo de cerca hace varias semanas. Nosotros nos notificaron de que iban a tomar, digamos que ya la decisión estaba tomada y que iban a avanzar en un proceso de sacar gente, básicamente por falta de pedido, baja de consumo, baja de compra y porque se le cayeron algunos contratos importantes de fábricas, o mejor dicho, de empresas que mandaban a hacer el calzado acá. Eso se va, nosotros a través del Ministerio de Trabajo de la provincia y nosotros de acá de la Secretaría, al día de hoy, lo que formalizado, hay 5 salidas la semana pasada y 7 más que recién notificaron ayer, todavía no están los nombres, todavía digamos no tenemos la lista ni las condiciones, ahí va a tener que intervenir el sindicato en todas las salidas, acompañando la salida de gente y sobre todo negociando las condiciones, y el Ministerio de Trabajo de Provincia, que es quien visa todo el arreglo con el cual se llegue para que esas personas salgan de la fábrica. Nosotros lo que hacemos es acompañar a través de procedimientos que hay del Ministerio de Producción de la Nación y bueno, en lo que se puede ayudar desde acá de la Secretaría de Desarrollo Local y de la Oficina de Empleo para que esas personas, las que deseen, sean reincorporadas en otras tareas o en otras fábricas de ese sector, de otro sector que estén necesitando gente. Inicialmente, como las indemnizaciones de salida se pactan para pagar en cuotas, hay mucha gente que prefiere esperar en el corto plazo antes de conseguir trabajo. Y hay algunos que tienen menos antigüedad, o sea que cobran menos indemnización, que eso sí son los que quieren reincorporarse rápidamente para seguir trabajando. Hay de todo, digamos, y lo que hay es que ir siguiendo también las posibilidades, porque hay gente que no quiere seguir en el sector, que dice yo quiero hacer otras tareas, quiero desempeñar otras tareas, pero bueno, también hay que ver la posibilidad de esperar que tiene cada uno. La verdad que nosotros hemos atendido casos que son muy urgentes y que son complejos, y bueno, y otros que directamente desde el mismo Ministerio de Trabajo de Provincia, con quien trabajamos muy cerca, han manifestado que bueno, que van a esperar, que pueden esperar, que mientras cobren la indemnización van a analizar eso, o otros que directamente inician su propio emprendimiento, por ejemplo, hay gente que va a manejar camiones, que se cambia de chofer y demás, que son trabajos autónomos, ¿no? Pero estas empresas que tenían, estaban relacionadas con el calzado, ¿no estaban recibiendo una ayuda o algo así? ¿Cómo era la historia? Sí, hay dos ayudas, una de provincia que se llama Preva y otra de nación que se llama Repro Express. Hay de las dos hay en Saladillo, que básicamente lo que hace es hacerse cargo de las cargas sociales y de una parte del sueldo, para que se mantengan las fuentes de trabajo. Lo que pasa es que muchas empresas, sobre todo las empresas que no llegan al público, no llegan al mostrador, porque el que llega al mostrador puede de alguna u otra forma ajustar los precios o buscar competitividad con eso, con promociones, con un montón de cosas. Pero las fábricas que trabajan a fazón o que hacen determinado proceso, pero no todo el proceso dentro del calzado, del textil, lo que sucede es que están más complicados. Y lo que nos dicen es, por más que reciban una ayuda para las cargas sociales, o si ellos no tienen competitividad o no ven el panorama para por más que uno le dé crédito a tasa, si ellos están perdiendo plata o el negocio no les es rentable, les da bajo de cero, por más que uno le pague los sueldos o le dé crédito a tasa baja, la verdad que igualmente eso no le va a mejorar las condiciones. Lo que todos estamos esperando es, por supuesto, que se reactive el consumo, que haya reglas claras, todas estas cosas que uno escucha a diario, de la saladita, de todas estas intervenciones, cuando uno dice, va, ¿cómo impactan? Impactan en este tipo de cosas. La competencia desleal que se ha generado este último tiempo por la falta de reglas impacta sobre la gente que trabaja bien, que trabaja en blanco, y hay un sector del empresariado que la verdad que cada vez que vienen situaciones como esta tiene menos espalda para bancar situaciones complicadas y toma decisiones de este tipo. No es el caso este, pero bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Nacho, pero en este caso del calzado lo que perjudica es la importación más que la saladita. Sí, yo, por lo que escucho yo hablando con los
lo que más impacta es la baja del consumo. Se han comprado menos, ¿no? Después la importación, sí, en el caso de textil y del calzado, sí. Y después la falta de reglas, si vos querés ese es el orden, ¿no? Para apoyar lo que estás diciendo vos. Pero lo que sí hay que aclarar es que no puede ser que en Uruguay o en Chile, no vayamos a lugares más lejanos, en Uruguay y en Chile el calzado valga la mitad. Entonces ahí hay algo que es falta de competitividad. O sea, nosotros podemos hacer las famosas devaluaciones, todas estas cosas nos dan competitividad en el corto plazo. O sea, nos ayudan 2 años pero nos entierran 30, que fue lo que pasó hace 10, 15 años con la devaluación. Lo que se intenta hacer acá es poner reglas de juego claras y tener reglas sobre todo de competitividad para que sean reglas estables y que se puedan desarrollar. Hay sectores que dentro de ese marco están siendo en el corto plazo, no la tienen fácil, para decirlo, que claramente es uno. Pero si uno tuviese que poner baja de consumo, que ahora empieza a repuntar, pero bueno, fue un año muy complejo, baja de consumo, importaciones y falta de reglas claras, ¿no? y de lealtad comercial, porque de ahí hay un montón de cosas, de marcas, de talleres clandestinos, de ventas ilegales, de importaciones ilegales, porque se hace mucha importación informal, problemas en la aduana, digamos, hay muchas cosas que cuando uno las suma hace muy difícil competir en blanco, ¿no? Secretario, también paralelamente en Saladillo se están haciendo muchas obras. Allí ustedes han cuantificado la cantidad de personal que se está empleando, Sí. al menos por un tiempo, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que no es al menos por un tiempo, porque digamos tanto las empresas que contratan como la gente que ha venido a trabajar de afuera, y los de Saladillo ni hablar, yo creo que se da un impacto muy positivo y no son temporarios por la obra, van a seguir trabajando, porque no será esa obra, pero será otra. Entonces la vinculación que tienen con las empresas es permanente. Y además de eso hay que resaltar que, por ejemplo, Tecma, para nombrar una, compra todo en las ferreterías de acá, digamos, no voy a decir nombre, pero compra todo en la ferretería de acá, y la gente alquiló casas de acá de Saladillo, y contratan servicios acá en Saladillo, y eso es muy importante también, porque no solo la gente que toma directo, sino los indirectos que se empiezan a mover en base a eso, y que pocas veces se dice, y que pocas veces uno cuantifica, como decías vos, y que siempre estamos viendo lo negativo, pero claramente Bruno, por ejemplo, que es la empresa de Saladillo con nombre, tomó 90 personas en los últimos 15 meses. Tecma, más de 20. Las otras empresas tenemos una de 12, otra de 8. Son gente, y toda gente de Saladillo en su gran mayoría, y por ahí los puestos que no estaban en Saladillo es gente que se vino a vivir acá, pero que ya está consumiendo acá, que ya está en proceso de instalarse. Y son obras, por ejemplo, la de la 31 18 meses, pero la de la Ruta 51 va a durar muchísimo más. Cuando uno empieza a ver todo eso y cómo dinamiza eso la economía, hay que poner en el balance de decir, bueno, finalmente uno toma decisiones de política macroeconómica, que no las toma uno, o las toma el gobierno a nivel nacional, y eso impacta y hay que saber adecuarse. Hay empresas en Saladillo de los mismos sectores que están muy complicados, como puede ser el textil, el calzado, incluso, por ejemplo, el tambo ha estado muy complicado, que es un programa que viene de arrastre, pero está complicado. Esa misma gente, hay gente que le está yendo mejor, incluso, porque, como decíamos hoy, puede acceder al mostrador, puede remarcar, y hay otro esquema que se va a ver perjudicado, pero siempre hay que tener en claro que lo primero que hay que tener es competitividad. Lo que no puede pasar es lo que pasó estos últimos 15 años, donde era un festival de subsidios que pagábamos todos, incluso los que más necesitan, pagaban un festival de subsidios para que unos pocos tengan una mejor situación. Y vemos los resultados que hay en el sector energético, en el sector petrolero, donde empresarios que no tienen ninguna responsabilidad hoy son los que hacen los despidos. Y la verdad que eso no nos tiene que volver a pasar, independientemente de quién esté en el gobierno. Son esquemas donde si uno subsidia cosas que no son competitivas y lo hace en el corto plazo, los resultados se los deja al siguiente. Y yo creo que eso no nos tiene que volver a pasar. Las reglas tienen que ser claras, las bases tienen que ser sólidas. En ese camino me parece que estamos, y hay sectores, por supuesto, que van
muchísimo más avanzados, como puede ser la obra pública, la construcción, el agro, que van a la cabeza, y hay otros que están, si querés, más detenidos, más complicados, como puede ser el textil, el calzado, bueno, dentro del agro mismo, el tambo, lo que te decía hoy. Pero Nacho, vos me estás planteando una cuestión que más que todo es filosófica. O sea, un gobierno es distinto al otro. No podemos mezclar este gobierno con el otro. El otro es un gobierno más allá de los temas de corrupción, dejémoslo afuera, pero otra filosofía de gobierno, un compre local, no permitir importaciones, o sea, no sé cómo compararlo. Yo no estoy defendiendo al otro y perjudicando a este, pero son dos... Vos decís, tiene que haber un gobierno que siempre perdure en lo mismo, pero es que si sube el justicialismo va a cambiar alguna vez en el gobierno. O sea, no sé si va a subir. Pero primero me gustó lo que dijiste. Primero, para hablar sobre política pública, primero hay que ser honesto. Y yo creo que en eso hay que marcar un punto. O sea, si uno es una banda, como era lo que vimos, la verdad que de ahí para adelante las políticas públicas que puedan hacer, uno duda. Y dudó muchísimo y sigue dudando. Y aún hoy seguimos dudando de todo lo que propusieron. Pero además de eso, hay otros países que ya lo han resuelto hace 40 años, digamos, y no lo resolvieron. Cuando viene uno vamos para allá y cuando viene el otro vamos para otro lado completamente. Hay temas que son técnicos, política económica es técnico. Uno no puede decir, meto la ideología y vamos para allá, porque son problemas que ya el mundo resolvió hace 30 años. Y nosotros seguimos empantanados en importaciones sí, importaciones no. Recibimos la visita de Mendiguren, para ponerle nombre y apellido. De Mendiguren es un tipo que no tiene empresa, cada empresa que tuvo o la quebró o la vendió, digamos, ese tipo de empresario. Ese es el lobista de un sector empresario que lo único que reclama son devaluaciones, son paradas de importación. El mundo, cuando vos querés que te compren, vos tenés que comprar también. No podés, el sueño idílico de que yo vendo y no le tengo que comprar a nadie, no existe. Pero uno lo que tiene que hacer es tener un desarrollo armónico. No se puede pretender decir yo no importo nada. Cuando dicen las importaciones, que es un lindo lema, yo lo escucho y la verdad que suena bien, decir no, que no importen porque perjudican lo nacional, el compre nacional. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasó desde la zanahoria hasta un montón de cosas, se importaron 3.000 toneladas. Es 0.07% de lo que se consume en la Argentina. Y dijeron, aumentaron 700% las importaciones. No, pero son medidas que se hacen para bajar los precios de un determinado producto en una determinada estación del año. Pero son medidas de política económica, eso es técnico, no hay que mezclar. Porque cuando uno mezcla y mete la política y mete el relato y mete discursos lindos, hace daño en la economía. Y son daños que estamos pagando hoy. Este daño del textil, del calzado, son sectores que han estado en gran parte, y uno lo ve en la Cámara del Calzado, y lo vemos con los empresarios, de las quejas que hay de la Cámara del Calzado. La Cámara del Calzado era una agrupación que lo único que se dedicaba era sacar subsidios. Entonces, el día que uno dijo, bueno, vamos a competir, como el resto de la economía, los tipos toman estas decisiones, ¿no? Y hacen todo este lobby y el compra nacional y la importación, porque no están acostumbrados a jugar con las reglas que juega el resto de la economía en la Argentina, pero que además juega el resto del mundo, y eso ya no lo discute, hace 40 años que lo discute. Uno no puede decir me cierro y vivo con lo mío, porque ese esquema se demostró que falla en Argentina y falló en el resto del mundo. Entonces, si nos vamos a decidir a tener política en serio de acá a 30 años, tenemos que empezar a tomar los pasos que hay que tomar. Uno no puede decir, porque me perjudican a mí, yo ahora cierro la frontera. No, porque ese esquema no funciona y porque esos salvatajes son de acá a 1 o 2 años. Y los mismos de siempre son los que lo propusieron. En los 90 propusieron una cosa, en los 2000 propusieron otra cosa y hoy proponen lo mismo que no pudieron hacer. Entonces, hay que ser consciente de que de una vez por todas tenemos que ir por el largo plazo y tenemos que ir con condiciones sólidas a largo plazo. No que porque ganaron los peronistas vienen con una cosa y porque ganaron estos que filosóficamente piensan otra cosa, vamos para el otro lado. Eso no funciona así. Cada gobierno tiene su impronta, tiene su discurso, tiene su perfil, tiene su funcionario. Eso es lógico y normal. Y está bueno que haya recambio, digamos, eso está buenísimo. Ahora, hay cuestiones que son técnicas, que son de política económica, que no las podemos discutir toda la vida. Digamos, las aberraciones que se hicieron con aduana, con el Banco Central,
con la Casa de la Moneda, no es necesario explicar mucho, con el INDEC, esas cosas. Uno, por más que sea el color que sea, eso uno tiene que saber que está mal. Y hay gente que no reconoce que está mal y quiere volver a eso. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque independientemente de que uno acepte de que hay determinadas situaciones que son complejas, aún hoy, y que están mal, aún hoy, porque uno no es un talibán, uno tiene que entender que hay situaciones hoy con las que no concuerda, y está bueno decirlo, tampoco hay determinadas situaciones, por ejemplo, de importación en algunos sectores que son dañinas, y no hay problema de decirlo. ¿Cuál es la dañina? Por ejemplo, la importación en el sector textil y calzado, abiertamente. También hay mucho de lobby, también hay mucho de grito cuando las cosas no son así. ¿Esto de lo importar cerdo, Nacho? Bueno, ahí tenés un caso, digamos, ¿no? Son decisiones. De importar cerdo, el cerdo, digamos, ahí tenés un ejemplo claro de una política mal tomada, según lo que yo opino, ¿no? Esto es opinión personal. Pero el cerdo no estaba con un buen precio interno. No está, digamos, los productores de cerdo no están recibiendo un precio récord. En el mostrador, el consumo no paga un precio astronómico por el cerdo. El cerdo es una carne competitiva hoy contra el vacuno y el pollo. Y sin embargo toman la decisión de importar, está mal. Y hay que decirlo, tampoco nos tenemos que hacer está mal la decisión. Yo creo que por ahí hay un montón de decisiones que uno no. Por ahí hay importaciones. Imagínese, con la frontera abierta, por ejemplo, hay un pollo más barato en Uruguay de lo que uno lo puede conseguir en Concordia, en Entre Ríos. ¿Qué va a hacer vos? ¿Va a venir a pagarlo caro acá si lo puede comprar más barato en Uruguay? Pero digamos, lo que hay que tener es noción de volúmenes. Si uno importa 6 camiones de pollo, está claro que con lo que se produce en Argentina no es importante. En el cerdo sí estuvo mal tomada la decisión. Si ¿Cómo está hoy políticamente? Pero está pro, pero está full con el pro. No, es realmente, no es un tema de pro, no pro, es un tema de que cuando uno habla de temas técnicos y de política económica y de temas que uno tiene que hablar, hay que hablarlo como lo que son. Digamos, otro día, si querés, hablamos de política general, de candidatos, de lo que sea. Cuando uno habla de estos temas, y está bueno tener este espacio para conversarlo, uno dice lo que cree que tiene que pasar. Digamos, son recetas que yo lo escuchaba desde hace 50 años hasta ahora, la misma discusión, y nunca pudimos salir de eso. Mire, hablando de esto, anoche escuchaba a un economista, dice, mire, estas políticas siempre terminan mal. Dice, la de Cristina siempre termina en inflación, la política de Cristina termina, y la maquinita, y este termina en préstamo, dice. Sí. Deuda más deuda. Deuda más deuda. Sí. Y, digamos, si vos me preguntás, si hay algo que uno tiene que reconocer es que la situación de deuda con que se asumió este gobierno no era alta. No. Asumimos una economía destruida, porque la economía estaba, y con distorsiones relativas altísimas, ¿no? Y con falta de regla de juego, con 20 años de atraso, digamos, no se hizo nada. Se creció tasa china, pero no se movió nada de lo que había que mover para el largo plazo. Cuando uno mira eso, uno tiene situaciones que las tiene que resolver de corto plazo, de mediano y de largo. Las renegociaciones de deuda y la deuda que se tomó es mucho más ventajosa de la deuda que se tomaba 5 años antes. Lo que pasa es que nosotros no escuchábamos a ninguno de los que tomaba deuda en Venezuela hoy proponer las tasas... Ahora me agarró Venezuela también. No, porque hace 8 años nosotros tomamos deuda con Venezuela al 13%. Hoy la deuda que se está tomando es del 3% para pagar la deuda de Venezuela, que es del 13%, hay 10 puntos de diferencia. Esa es una pequeña diferencia. ¿Se toma deuda? Sí, se toma deuda, pero para pagar lo anterior y para financiar el crecimiento en infraestructura que está viendo. Uno tiene que salir a la ruta, digamos, y darse cuenta de que la deuda que se está tomando va a volver e invertir. No es para no sé qué, porque cuando yo le pregunto, con toda esa deuda que tomamos a Venezuela, nómbreme una obra de infraestructura importante que hizo el gobierno anterior en los últimos 10 años, y va a tener que pensarlo, porque no hay. 10 años y no hizo una. Alguna habrá hecho. A ver, usted. Mañana venga. Alguna vez un político que defiende esos colores me dijo la ruta 14. La ruta 14 es una ruta en un pedazo que hicieron autopista. ¿A vos te parece 10 años creciendo al 9%, como decían ellos, con un 5% de pobres, y que la única obra sea una autopista en la ruta 14? Me parece que hay ahí un discurso que no cierra. Lo vamos a tener que repensar. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está? Mire, en algunas cosas coincido y en algunas no tanto, ¿eh? Le voy diciendo. Sí. Pero bueno,
¿Cómo va el tema del parque industrial? Cuénteme un poco. Bien, bien, la verdad que lo estuvimos viendo, incluso hay gente nueva que se quiere sumar y que no hay espacio, lo cual... Estamos hablando del parque industrial viejo, ¿no? Sí, del parque industrial, digamos, se formó la comisión por primera vez en 30 años, están trabajando, ya se empezó a trabajar con la limpieza, con el mantenimiento, la verdad que son cosas que parecen cosas simples, pero bueno, no se hacían, hay que empezar a coordinarlas. Luego de eso hay un proyecto de ampliación en el cual se renegoció varias veces con el posible vendedor del lote de al lado y se está yendo con 8 empresas, con una oferta concreta, ya se está trabajando sobre la implementación de eso, porque eso hay que comprarlo a través de un condominio, hay que empezar los trabajos tanto en... transferirlo a la empresa. Claro, después transferirlo a las empresas, pero además hay que declararlo tierra industrial, ya presentamos toda la documentación en La Plata en infraestructura y en agroindustria para que eso se declare tierra industrial, hay que hacer todo un seguimiento, eso ya se está haciendo, y las empresas nos piden de instalarse cuanto antes. Eso, si querés, el corto y mediano. También hay un proyecto de incubadora donde se va a usar la vía del ex ferrocarril provincial, para instalar 5 empresas de saladillos más chicas, que no tengan tanta demanda de energía, sino que sea más de depósito, más de servicio. Se van a instalar ahí, sobre todo para que puedan salir de la ciudad y producir como se debe en otro lugar. ¿En los terrenos del ferrocarril se van a instalar? Enfrente al parque industrial actual, sí. Y luego de eso, lo que estamos pensando es un proyecto de mediano largo de un parque industrial en 205 y 51 con un empresario de afuera que quiere venir a instalarse acá, con el cual tuvimos una reunión la semana pasada. Él quiere, muy optimista, digamos, más en el lado del discurso mío y no del suyo, quiere empezar antes de fin de año estar instalado acá en Saladillo dando trabajo y con la inyectora de plástico que va a instalar. Nosotros vamos haciendo todos los trámites en la cooperativa eléctrica, en Camusi, al tiempo que se puede. Esperamos que sea pronto la instalación de él. Y él, alrededor de su empresa, quiere hacer un parque industrial de 84 lotes, lo cual ya es algo más grande, más ambicioso. Quiere hacer una playa de logística. El proyecto es muy interesante, pero no lo vamos a hacer ni hoy, ni mañana, ni pasado. Son cosas que uno las tiene que dejar para que se hagan, pero tiene que ir dando todos los pasos para que realmente eso se realice, ¿no? La playa de camiones, ¿qué pasó? La playa de camiones, nosotros va más avanzado el proyecto en Del Carril, que no sé si lo han visto en los terrenos del ferrocarril, pero ya está casi construida, se está trabajando en los perimetrales, se está trabajando con la Cámara de Transporte del Carril y con la gente del Carril también, y se tiene que hacer una ordenanza para sacar los camiones del carril del centro, ¿no? En eso ya se está trabajando. Acá en Saladillo lo que se está avanzando con la obra atrás del terreno donde está el molino Sixa, ahí atrás de la Totora, ya se rellenó todo ese terreno hasta la vía, digamos que fue un trabajo, porque todo lo que se sacaba de cualquier área se fue poniendo ahí. Estamos hablando con alguna empresa que se quiere instalar de transporte ahí, y lo cual sería bueno porque nos ayudaría con la infraestructura. A veces el Estado municipal es difícil que avance porque hay una inversión grande que hacer, entonces los ritmos y las prioridades hacen que el avance sea lento. Si encontramos a alguien que nos acompañe, estamos seguros que se va a poder generar un montón de valor y el proyecto va a salir antes. Ahí irían unos 70 camiones, lo cual es poco por los camiones que tenemos relevados en la planta urbana, sería algo más del 10%, pero bueno, es una posibilidad y ya es bueno que se haga. Y después estamos con 2 proyectos más para hacer dos playas de camiones cercanas al casco urbano, porque tienen que ser cercanas al casco urbano, porque la gente si no deja el camión y si lo deja a 15 kilómetros. Y bueno, estamos con 2 proyectos más que están iniciándose, pero es un tema que primero hay que construir, hay que hacer la infraestructura, hay que hacer la inversión. Y segundo, después hay que ponerse de acuerdo con los usuarios, con los transportistas. Entonces lleva más tiempo del que realmente nos gustaría, pero Nacho, bueno, son proyectos que avanzan. Nacho, ¿la idea es que la playa de camiones sea municipal o ustedes la quieren privatizar? ¿No? Nosotros, hasta ahora son municipales, digamos, lo que vamos a poner es todos nosotros, y la idea es de que el manejo también lo haga el municipio y demás. Surge la posibilidad, porque hay muchos privados que se acercan para proponer cosas. Ellos nos dicen, por ejemplo, uno de transporte nos dice: yo estoy pagando un alquiler altísimo en una playa privada. Si yo esa plata la puedo destinar a construir infraestructura y a poner personal que dirija toda la planta y yo poner mis camiones, no tiene problema, por supuesto con contrato a largo plazo y demás, pero no estamos cerrados a que entre un privado. El día de hoy son las 2 públicas, en el caso del Carril el manejo lo va a hacer la Cámara de Transportistas de ahí, ¿no?